ministrar sobre este tema de bendito el varón que confía en Dios. Bendito del griego euloquio, literalmente es hablar bien de, que es bien, y logos, palabra. De ahí el término castellano, elogiar, significa alabar, celebrar, con alabanza de aquellos que se dirigen a Dios, reconociendo su bondad, con deseo de darle gloria. Varón del griego aner significa específicamente varón, no empleándose nunca del sexo femenino. Se traduce varón, confiar, del griego tarreo, se traduce con una u otra frase que indicaba la posesión de confianza. En la Reina Valera se traduce con el verbo confiando o confiar. Dios del griego Theos, en el politeísmo de los griegos denotaba un Dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Quiero contarles una historia que pasó hace muchos años atrás de un hombre que estaba siendo bendecido por Dios. Él era líder nada más de la iglesia de estudio de Biblia y estaba siendo prosperado en gran manera, estaba siendo muy bendecido. Para mí era un hombre, yo decía, eh, de la nada empezó a que Dios lo estaba bendiciendo en gran manera. Pero resulta que de repente se le vino una oportunidad. Él nos contó, dice, es que me voy a ir a Estados Unidos porque allá la gente está bien próspera allá y el que llega allá prospera inmediatamente y puede tener mucho dinero. Y yo le comenté, le digo, pero aquí tienes una familia y ahorita estás ganando muy bien en tu trabajo, batería, como ganaba como casi 1,000 pesos diarios. En aquel tiempo, estoy hablando de unos 30 años atrás, 33 años atrás. Y este hombre confió mucho en una persona de allá de Estados Unidos y se fue, ya ve que cuando, la persona cuando tiene una idea, hasta que lo hace. Y se fue esa persona y resulta, estaba ganando muy bien, pero después eh, mandó a traer a su compañera, a su mujer, y bueno, allá a principio todo estaba bien, pero allá las situaciones son difíciles, o sea, allá a la mujer apoyan más que al hombre. Allá si a la mujer la tratan mal, allá no andan como aquí que el hombre la golpea, la maltrata, la humilla, no pasa nada, allá no. Inmediatamente se le habla a la autoridad y se lo llevan preso. Entonces este hombre, como a la hermana no la trataba bien, o sea, aparentemente aquí yo veía todo muy bien, pero resulta que la humillaba él. Eh, él, todo lo que él ganaba, él se lo guardaba y nada más le daba, cómprate 30 de jitomate, cómprate esto. O sea, la mujer estaba amarrada, o sea, no tenía ninguna libertad para comprarse algo. No sé si me está entendiendo, ¿eh? Y a lo que voy es esto. Allá esta persona, esta mujer, al mirar las cosas diferentes, empezó a trabajar ella, empezó a mirar las cosas diferentes, pues lo votó, lo dejó. Y uno dice, híjole, pero qué mala mujer. Pero hay que analizar las cosas, malos tratos, humillaciones. Porque estaba casada y tenía un papel que firmó. A lo que voy es esto. El hombre confía tanto en el hombre que de tal manera que se deja de deslumbrar y, y vienen las consecuencias. Este hombre, tener un matrimonio estable, bueno, se veía entre comillas, como decía el hermano Héctor, los veía muy bien, eh,
estaban prosperando, pero yo no sabía el trasfondo de la situación. De tal manera, perdón, que allá él quiso hacer lo mismo, nada más limitaciones, pero como ella estaba también ganando su propio dinero, dijo, no, pues yo voy a comprarme lo que yo quiera. Tronó ese matrimonio. Se deshizo. ¿Por qué, hermano? Porque es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. El hombre sí está bien, te puede apoyar hasta cierto punto, pero no es como Dios, porque Dios sí, Él te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, hermano, este hombre perdió todo por no confiar en Dios, que Dios es el que le estaba bendiciendo. Vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Jeremías 17. Jeremías 17 del 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8 dice la palabra de esta manera, ya está ahí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre. Te pedimos, Dios, que seas tú que bendiga nuestras vidas. Asimismo, los que pueden escuchar y mirar esta palabra puedan también ser bendecidos en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por eso un fuerte. Amén. Aquí está hablando Jeremías, el profeta, ¿verdad? Que el hombre que confía en Dios dice que es un hombre bendito, ¿verdad? Porque su confianza está en el Dios que no nos va a fallar. Perdón, entonces aquí podemos mirar que será ese hombre como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Quiere decir, hermano, que la bendición va a estar sobre la persona cuando venga la prueba, cuando venga la lucha. Eso no va a hacer que caiga esa persona, perdón, sino que continúe hacia adelante. Dice, será como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Y a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor y su hoja estará siempre verde. Quiere decir, hermano, que esa persona, como es bendito, como esa persona está tratando de hacer lo que dice la Biblia o obedecer lo que dice la palabra, dice que es bendito. Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga el sol caliente, esa persona no le va a pasar nada, porque él confía en Dios, porque sus raíces, dice, están hasta están las corrientes de agua. Quiere decir que él depende de Dios, no depende de nadie. Él depende de la gracia de Dios, depende de Jesucristo, que Él lo va a ayudar, que Él lo va a bendecir en gran manera. No se fatigará, dice, ni dejará de dar fruto. Entonces, no se está refiriendo exactamente, que no se está refiriendo a un árbol, sino que es a las personas que confían en Dios. O sea, a las personas que están confiando en Dios, esas personas van a ser como ese árbol que va a estar plantado junto a corrientes de agua, su hoja no va a caer. O sea, la bendición va a estar sobre su vida. Perdón, la diferencia es su actitud, que tiene que ver con la primera, que pone su confianza en el hombre.
mientras que la otra confía completamente en el Señor. En contraste, en vitalidad es como la diferencia entre un sequedal en el desierto y un árbol exuberante que deriva su sustento de una fuente fresca para dar fruto en abundancia. Entonces, el que confía en el hombre es una persona como un sequedal en el desierto, pero el que confía en Dios siempre será bendecido porque el Señor le va a bendecir. El Señor no lo va a dejar, no lo va a abandonar. Dios va a estar siempre con él, Dios va a estar ayudándolo. ¿Por qué? Porque él está confiando en el que puede bendecir su vida, no en las bendiciones, ¿verdad? Porque las añadiduras se acaban, pero el que da las añadiduras se llama Jesucristo y él siempre te va a ayudar. Entonces no te va a dejar, perdón, no te dejará ni te va a desamparar. Tu hoja va a estar verde y siempre va a haber bendición sobre tu vida. O sea, no va a dejar de dar fruto. O sea, quiere decir que la persona va a seguir creciendo. O sea, la persona, perdón, va a seguir avanzando, va a seguir aprendiendo de las escrituras o de la palabra de Dios. El hombre sabio de sabios es el hombre humilde que recibe la palabra y la pone en práctica sus actitudes. Amén. Puede ir cambiando porque está confiando en Dios, está confiando en el Rey de Reyes, no está confiando en ningún hombre. Que usted y yo nos llevemos bien, eso está muy bien, pero usted no confía en mí, porque yo puedo fallarle, ¿verdad? Por mis defectos, por mis debilidades y fraquezas, pero Dios no le va a dejar, Dios no lo va a abandonar, perdón, y vamos a estar ahí, ¿verdad? Siempre las hojas van a estar verdes, ¿por qué? Porque está el Señor con nosotros. Ni la enfermedad, ni los problemas, ni la situación difícil nos va a abandonar, pero nos va a separar, perdón, de Dios, ni lo que nos pueda estar pasando, porque confiamos en un Dios vivo, un Dios de poder, como decía este predicador. Lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, no va a ser para siempre, sino que es pasajero, es un proceso, es una situación que Dios te está dando a entender alguna cosa para tu aprendizaje como cristiano, pero no siempre va a ser así. Pero tú debes de confiar en Dios. La confianza debe de estar siempre en Jesucristo porque Él no cambia. Él no cambia conforme a la circunstancia. Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Él te va a seguir bendiciendo en gran manera. Vamos a seguir leyendo, perdón, las escrituras en el Salmo 44. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, el Salmo 44. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Confianza o confiar en Dios o Jehová es su confianza. Las formas verbal y nominal de esta importante raíz hebrea connotan una fe de confiada entrega a quien el objeto correcto, solo Dios. El deseo de David era siempre estar de este compromiso algo contagioso. Es feliz el hombre que pone la confianza en Dios y no mira a los soberbios, es decir, no depender de ellos ni tampoco imitarlo. Mi hermano David era un hombre que siempre confiaba en Dios. Era un hombre que no confiaba en sí mismo. Mira, hermano, David era un hombre de guerra. David era un hombre guerrero que sabía cómo usar la lanza o cómo usar su espada. Era un hombre
que podía pelear contra su adversario. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que más que feliz, porque la palabra bienaventurado significa más que feliz, aquella persona que está confiando en Dios y no está mirando a los soberbios ni a los que se han desviado tras la mentira. Mire, hermano, quiere decir que este hombre no ponía la mirada en nadie. No es que esta persona se desvió y se fue y me está comentando que le está yendo mucho que mejor y me está diciendo que está mucho que mejor ahora, está más bendecido ahora. Y a veces nosotros nos vamos tras esas personas y nos empiezan a desviar de lo principal, de lo espiritual. Y empezamos a dejar lo más importante, que es la relación con Dios que tenemos constantemente. Y empezamos a desviarnos y empezamos a mirar a esas personas de tal manera que después empezamos a decir, es cierto, estoy perdiendo el tiempo aquí, porque esas personas se fueron y están bien prósperas. El Señor dice que el hombre eh, no por sus propiedades o por sus opulencias, quiere decir que está Dios con él. No consiste en las riquezas. Lo que consiste en el ser humano es una entrega total a Dios, que es lo más importante, que tarde que temprano vamos a estar en la presencia del Señor, donde nada nos vamos a llevar, nada nos vamos a llevar, ni el calzado, ni nada, ni la ropa, todo se quedará. Entonces, pero los que confían en Dios, hermano, esas personas serán bendecidas porque estarán disfrutando de la vida eterna por siempre. No estarán en ese lugar de tormento. No estarán allí en ese lugar donde no, el fuego no se acabará. El hombre feliz es aquella persona que realmente está poniendo su confianza en Dios. Que no me está yendo muy bien en los negocios. Tú confía en Dios. Que me esté yendo mal, no está saliendo como yo creía. No, nada que ver con lo que yo analicé. Mire, hermano, muchas veces Dios está mirando nosotros qué es lo que estamos haciendo. Él está mirando qué es la prioridad para nosotros. Y Él está mirando qué es lo que estamos haciendo. Cuando tú en realidad pongas a Dios en primer lugar, las cosas van a cambiar. Cuando tú digas, voy a poner a Dios en primer lugar, las cosas van a ir cambiando. Y Dios nos está mirando porque realmente nosotros sí hemos puesto la mirada tal vez en otras cosas y no estamos dependiendo de Dios directamente. Necesitamos depender de nuestro Dios porque el Señor es bueno, porque el Señor no nos ha dejado. El Señor nunca nos ha abandonado. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre va ahí con nosotros, pero a veces Él está viendo a ver qué reacción tenemos. Claro, porque si nosotros todo lo que emprendemos nos saliera de maravillas, entonces vamos a depender de eso ya. Escucha bien esto. Es el Espíritu Santo. Tú vas a depender ya de eso, no de Dios. Por eso el Señor está mirando tu fidelidad, está mirando tu entrega, está mirando qué es lo que estás poniendo en prioridad. Cuando tú entiendas esto, lo que estoy diciendo, y empiezas a poner a Dios en primer lugar, las demás cosas se te van a venir por añadiduras porque tú estás poniendo en prioridad a Cristo, a Dios, al que suple las necesidades, no a las necesidades nada más, o a las bendiciones, no, ni a las añadiduras, sino a aquel que suple, sino a aquel que da, sino a aquel que bendice. A Él tienes que adorar y tu confianza debe estar en Dios. Él no falla. Él a veces permite
ciertas cosas para que uno pueda analizar y pensar qué es lo que estamos haciendo, si realmente estamos obedeciéndole a Él a medias o completamente. No sé si me está entendiendo, porque a veces necesitamos confiar en Dios. Escucha esto, confiar en Dios es totalmente tu mente en Dios y decir, Señor, es cierto, estoy en esta situación, pero voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti que tú me vas a ayudar, que tú me vas a bendecir, que tú me vas a sacar adelante. Nada es para siempre de las situaciones que tenemos. Nada es que así va a ser siempre. Yo creo que es importante esto, amén, que no mirar, ¿verdad?, al soberbio, sino que nosotros tenemos que depender directamente de nuestro Dios. Tenemos que imitarlo, imitar a Dios, ¿verdad? Porque Él es el único, ¿verdad?, que merece la gloria. Él es el único que merece la alabanza. Entonces, hermanos, qué bueno que estamos entendiendo ese punto, porque es importante que a veces decimos, es que Dios me dejó, es que Dios me abandonó, es que Dios me ha dejado en esta situación, es que Dios me hizo un lado. No, Dios no nos hace un lado. Dios está mirando cómo nos estamos comportando, cómo estamos tratando de hacer su voluntad o qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir confiando en Dios, pase lo que pase, porque Él sí no nos va a abandonar. Él dijo que va a estar con nosotros. Vamos, amén, a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 78, Salmo 78, 78, 7, dice la palabra de Dios de esta manera, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El proceso no ofrece beneficios automáticos. Cada miembro debe tomar las provisiones del pacto como propias, recibir la gracia de Dios, poner en Dios su confianza y guardar sus mandamientos. Es lamentable que muchos israelitas y muchísimas generaciones recibieran el pacto como un acuerdo externo, pero no lo aceptarán de corazón. Por eso fueron una generación contumaz y rebelde. El pueblo de Israel, sabemos la historia, ellos supuestamente son los que Dios les confió la palabra de Dios, les confió los mandamientos, pero había algo en ellos que inmediatamente, cuando ellos empezaban a recibir la bendición, se olvidaban de los mandamientos, se olvidaban que tenían que cumplir con los mandamientos, con la palabra, con los 613 mandamientos, y hacían un lado a Dios, y se olvidaban de lo que está hablando David, se olvidaban de las obras maravillosas que Dios había hecho en sus vidas, se olvidaban de cómo Dios los sacó de la tierra de servidumbre, los pasó por el mar, donde dice la Biblia que ahí fueron bautizados ellos cuando los pasó por el mar. Y, y podemos mirar cómo ellos se olvidaron después que ya fueron libres de guardar los mandamientos de Dios. Perdón, porque nosotros debemos entender que los procesos no son fáciles. Cada quien sabe, cada quien sabe cómo está pasando esos procesos, esas pruebas, esas dificultades en sus vidas, en sus corazones. Cada quien es diferente. Cada quien pone Dios las situaciones de cada persona de acuerdo a la situación que él puede aguantar o soportar. Perdón, aquí está hablando
que se olvidan, dice, ¿verdad? Y no se olviden de las obras de Dios, dice, y no se olviden, porque el ser humano, perdón, que cuando Dios empieza a bendecir al ser humano, eh, se empieza a olvidar de Dios. Empieza a dejar de hacer lo que tenía que hacer, de buscar a la presencia del Señor. Cuando no hay trabajo, ahí está firmemente la persona, perdón, pero cuando ya empieza a trabajar la persona y dice, un dinerito más no me cae mal. Y ahí, sí, ahí empieza poco a poco la persona a desviarse de la voluntad de Dios, a desviarse de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ser fieles, ser constantes, y nos ha llamado a que seamos luz en este mundo de tinieblas. Nos ha llamado para que uno se esfuerce en cumplir sus mandamientos. Perdón, entonces ya de repente que está el trabajo y empieza la bendición a llegar, y entonces empieza una vez más el ser humano a reaccionar y decir, no, pero es que esto está muy bien. Y poco a poco empieza el ser humano un servicio, otro servicio, otro servicio, de tal manera que se llega el momento donde dice, pues realmente estoy mucho que mejor. No necesito de Cristo para estar bendecido. Hermano, las añadiduras nos las da Dios, pero no para que confiemos en las añadiduras. Confiar en Dios siempre. Denle fuerte el aplauso a Luis. Y no se olviden de sus obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Bueno, nosotros, cada persona sabe de dónde Dios nos sacó. Al menos que si alguien viene de un convento, lo felicito. Yo creo que todos venimos del vulgo. Me estoy refiriendo a los adultos. Los niños que aquí nacieron, bueno, que aquí los conocí de pequeños, como la hermana Meral, el hermano Ibáñez, estaban pequeñitos cuando llegaron aquí. Pues ellos, pero los adultos, los que sabemos de dónde Dios nos sacó, ellos no saben nada del mundo, pero nosotros sí. Entonces esas obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, esos cambios, tenemos que valorarlos ante Dios. Y no olvidarte de esas obras y seguirse esforzando por guardar los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Bueno, son dos mandamientos que Dios nos dejó ya. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todas las fuerzas de tu mente y tu corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos nada más. Ya no son 613 mandamientos, son dos nada más. Pero ahí tenemos que esforzarnos por guardar nada más esos dos mandamientos. Entonces, para que nosotros, hermano, nuestra confianza no esté en las añadiduras. Tu confianza debe estar en Dios. Si te está yendo bien, gloria a Dios, pero tu confianza no debe de estar ahí, en lo material. Dios no quiere que seas pobre. Dios no quiere que estés en la pobreza, hermano. Eso no. Dios quiere bendecir tu vida. Pero el día que empieza la bendición a tu vida, empiezas a prosperar. No confíes en lo material. Tú debes de seguir confiando en aquel que te bendijo, o en aquel que te dio esa bendición. Porque la gente muchas veces se desvía y se olvida de que el que da la bendición se llama Jesucristo, y dejan a Jesucristo, se olvidan de Jesucristo. Es como por alguna enfermedad, venimos y corrimos y corremos y llegamos y Señor, perdóname, ayúdame. Pero ya que pasó el tiempo, ya sanó totalmente. No digo que todo, se van, dejan a Dios. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, estoy bendecido. Y se olvidan lo que está diciendo David aquí, de las obras que hizo Dios en sus vidas.
Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en el Salmo 118. Salmo 118, del 8 al 9. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Ya les he comentado esta historia que pasó aquí en la iglesia hace muchos años, ¿verdad? Que vinieron a supuestamente una orientación y me está diciendo, no, yo estoy trabajando en una casa, la estoy construyendo. ¿Cómo la ve? Pastor, ¿cómo la ve? Digo, ¿cómo la veo? ¿Cómo de qué? No dice, ¿cómo ve? Pues dice, es que esta casa perdón, estoy construyendo esta casa, pero me van a pagar con una camioneta que, que está ahí, dice, está seminueva, está muy bien. Dice, acabando yo la casa, aquí está la camioneta. Le digo, hermano, sabes que eso no te conviene. Mira, mejor trabaja cada semana que te paguen y ya tú después pagas la camioneta. No, 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 pastor, pero es que está muy bien lo que me dice el Señor, es mi compadre. No, pues si es tu compadre, ¿por qué me pides consejería si es tu compadre? Yo te digo esto porque uno lo ha vivido, han pasado cosas. Y bueno, yo pensé que me iba a hacer caso, ¿no? Pero como siempre, como ya traen sus ideas, pues eso van a hacer. Ya después dice, oye, ¿sabe qué? Se me peló el compadre. ¿Cómo que se te peló? ¿Por qué? Se fue. Como tiene varias casas, para saber dónde está. Ah, hermano, pues hazle otra casa para que emparejes. Entonces, mire, hermano, a veces nosotros, perdón, confiamos tanto en un hombre que nos va a llevar al voladero. No estoy diciendo, hay personas que sí son de buen corazón, que no conocen de Cristo, tal vez te pueden apoyar en alguna cosa, pero no confíes al 100% como a Dios. Perdón, entonces hermano, es ahí donde está hablando aquí David, que dice que es mejor, dice, es mejor, no dice que no confíes, o sea, porque mire, luego dice, no, pero es que dice aquí la palabra, que no confíes en el hombre, como el hombre es tu esposo, es hombre, ahí está, no debo de confiar, no, ustedes, eso es diferente, son pareja, ustedes dos tienen que confiarse, lo que él te diga, tienes que confiar, si ya es cristiano, ¿no? Tienes que confiar lo que él te diga, algunas cosas, debes de confiar en él, de que él te está diciendo la verdad, perdón, porque es cristiano, porque aquí dice, mejor dices confiar en Jehová que confiar en el hombre, ¿verdad? Y mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe, o sea, príncipe ya es como algún senador, como algún diputado, te voy a hacer un río, te voy a hacer, no, pues no confíes en él, porque un diputado no puede hacer un río, no te puede hacer una cascada, no es Dios. O sea, nosotros tenemos que confiar en quién, en Dios, porque Él no nos va a fallar. El Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestro mejor refugio y las experiencias de la ayuda de Dios demuestran que mejor es confiar en Él que confiar en un hombre, perdón, particularmente en los príncipes, es decir, el poder meramente humano. Hermano, cuando yo les comento algunas historias, no es que yo me esté burlando de las personas, es para que usted lo entienda mucho mejor. Porque es mejor confiar en Dios que en el hombre. Una vez teníamos un compromiso de ir a un discipulado, me parece, porque anteriormente se llenaban las combis. Éramos como 15 personas que estábamos yendo en aquel tiempo. Y una vez un varón me dijo, dice, yo tengo un sobrino,
Dice que él tiene su combi. Digo, "Pues, excelente", le digo, le vamos a pagar lo que es el viaje y vamos a hacerlo justo, ¿no? Porque no me gusta tampoco abusar de las personas, decir, no, pues es que ya me dijo que no es nada, no. O sea, no hay que ser abusivo, ¿no? A lo que voy es esto. Se llegó el compromiso y no llegaba la foto. Ya se imagina usted, tronándome los dedos, ¿no? Porque digo, oye, ¿cómo le voy a hacer? Porque los hermanos luego dicen, bueno, el pastor tiene la culpa, ¿no? Porque él hizo el trato. Pero realmente a veces no es bueno confiar en el hombre, porque el hombre falla. Y me dijo el hermano, dice, háblale, dice, aquí está el teléfono, para que te diga a ver por qué no viene, por qué no va a venir. Y ahí le estoy marcando, ¿usted cree que me va a contestar? Claro que no contesta, porque va a decir que yo lo voy a regañar, o que le voy a decir por qué no vino. El ejemplo que le pongo es esto. Usted tiene que confiar en Dios siempre, en Dios, porque Dios no le va a fallar. O sea, sí es cierto, cuando ya somos cristianos es muy diferente, hermano, hermana, porque cuando usted es cristiano, si usted le dice algo a otro hermano, usted lo va a cumplir, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si le dice, hermano, me puedes apoyar en esta área, y si usted quedó que a las 5 de la tarde lo va a hacer, hágalo, no quede mal, porque el hermano está confiando en usted. Y si no llega, entonces va a decir, híjole, y luego para acabarla de amolar, espero que amolar no sea grosería aquí, ¿tá? Y se llega el tiempo donde lo encuentras y dices, oye, no llegaste. Ah, no, es que no pude. No, es que no te preocupes. Se imagina, o sea, no sé si me está entendiendo, porque confiar, o sea, es que uno como cristiano refleja diferentes cosas, ¿no? O sea, uno como cristiano tiene que actuar diferente ya, no como el mundo. Y resulta que le salimos peor, ¿no? Porque le fallamos a la persona, le fallamos al hermano, a la hermana. Espero que aquí nadie falle, ¿no? Sino que seamos personas responsables de algunas cosas, quedamos de acuerdo con algo, ser responsable con el hermano, le prometí algo al hermano, aquí está, hermano, te lo prometí, aquí está, hermana, te dije que te iba a dar esta bendición, aquí está, con todo mi corazón, te lo doy de corazón, hermano, porque somos hermanos. ¿Se imagina que nos comportemos como el mundo, verdad? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está, verdad? Eso que Dios nos dice, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Ni en los príncipes dice, mejor es en Jehová. ¿Por qué? Porque somos humanos y de una u otra manera podemos fallarle al hermano o a la hermana. Entonces, es mejor, ¿verdad?, confiar en Dios y no en el hombre. Porque esto, hermano, hemos mirado algunas experiencias, ¿verdad? Y el hombre nos puede fallar. No, es que el compadre, no, mi compadre, no, mi compadre es mejor que un cristiano. No, mi compadre se porta bien. Sí, tu compadre, pero ¿qué hay en su corazón? Porque nadie lo puede mirar. Pero si tú confías en Dios, Él no te va a fallar. Entonces, hermano, es importante entender esto, que confiemos mejor en Dios, ¿verdad? Y no en el hombre, porque el hombre puede fallar, es humano. Vamos a seguir leyendo la palabra. Segunda de Corintios 3, del 4 al 5. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén. Segunda de Corintios 3, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos,
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tal confianza en Cristo, no en nosotros mismos, porque nosotros dependemos de Dios. Perdón. Porque si confiamos en nosotros mismos, podemos desviarnos de los caminos de Dios. La competencia de Pablo proviene de Dios, no de sí mismo, al igual que la competencia de Moisés. La capacidad de Pablo como apóstol recuerda los llamados a los profetas del Antiguo Testamento. El profeta no es competente por sí mismo, sino solo por la gracia de Dios. Es bueno, hermano, que estemos orando, que estemos ayunando. Está bien, te felicito. Que estés en oración, que tengas disciplina de orar cada día y estás tal vez ayunando una vez a la semana o tal vez 2 veces a la semana y lo estás haciendo, qué bueno. Pero nuestra competencia no está en eso. Es Dios mismo, por su gracia, estamos de pie. Si tú oras, si tú lees, si tú ayunas, es bueno eso, pero no quiere decir que ya por eso nosotros seamos mejores que los demás. Al contrario, tienes mayor responsabilidad, porque si estás haciendo todo eso, tú tienes que reflejar a Cristo en tu vida y tienes que comportarte mejor que los demás en el aspecto que estás en la presencia de Dios cada día y estás en comunión con Dios. Y la confianza debe de estar ahí siempre en Jesucristo. La competencia no es del hombre, sino que Dios mismo nos hace competentes para hacer su voluntad, así como Moisés, así como Pablo, él predicaba en diferentes en sus iglesias porque Dios estaba con él. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Estamos aquí, hermano, por la gracia de Dios. No es porque seamos muy competentes, no porque seamos muy sabios o que conocemos la palabra, es por pura misericordia estamos aquí. Por gracia estás aquí. Entonces, es importante entender esto, que tu competencia viene de Dios. O sea, tu fuerza, tu sabiduría, tu conocimiento es de parte de Dios. Él te da esa bendición, pero debe entenderla que es por gracia. No es porque uno la merece, que uno realmente merece esa gran bendición de parte de Dios. Y usted y yo debemos de seguir confiando en nuestro Dios. No es que seamos muy competentes por sí mismo. El hombre no puede llegar a ningún lado si no es por la presencia de Dios. Porque lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece, se deshace, no tiene fruto porque no es de Dios. Lo que tú empieces a hacer, si es de Dios, va a prosperar, va a crecer, va a avanzar porque es de Dios. Pero cuando no es de Dios, eso se va a desaparecer, se va a desvanecer. Y no es que yo sea negativo, lo que es de Dios permanece. Pero nuestra confianza debe estar siempre en Dios, no en nosotros mismos. Tu confianza, mi confianza debe estar en Cristo. Sin Dios no tenemos esa fuerza para seguir adelante. Sin Dios no somos nada, como dice la Escritura. Sin separado de mí, nada vas a poder hacer. Sin mí, dice, nada puedes hacer. Dice, el pámpano, la vid, ¿verdad? Y si el pámpano, ¿verdad?, no permanece en la vid, dice que no va a llevar fruto. O sea, los pámpanos son las
las ramas que están agarradas de la vid. Si no están agarradas de la vid, no va a dar fruto, lógicamente. Nosotros si nos separamos de Dios, no va a haber fruto. Necesitamos agarrarnos de Dios. ¿Cómo es posible que una persona separada de Dios va a estar mejor que aquella persona que se está esforzando y está tratando de hacer la voluntad de Dios, está tratando de servir a Dios? ¿Cómo es posible que va a estar mejor si la Biblia dice que separado de mí nada puedes hacer? Y no estoy hablando de que lo material sea pecado de ninguna manera. Lo material es algo que Dios te lo va a dar si Él quiere, pero lo más importante es que le busques a Él primero y lo demás se lo va a dar por añadiduras. Entonces tú busca a Dios, tu confianza en Dios. No veas a los lados, no veas lo que está haciendo la otra persona, sino que vete a ti mismo en el espejo y dile, Señor, aquí estoy, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, aquí estoy, voy a confiar en ti y tú me vas a ayudar a seguir adelante. Denle fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hebreos 3:14. Dice la palabra de Dios, Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué está diciendo el autor de Hebreos que hasta el fin nuestra confianza del principio? Porque, hermano, pasa el tiempo, los años, y cuando no vemos avance, no vemos frutos, no vemos algo diferente, y decimos, ¿qué caso tiene seguir confiando en Dios si todo está saliendo mal? Y empezamos a menguar, empezamos a pensar, decir que Dios no que nos ha abandonado ya. Y empezamos a pensar cosas y pensar cosas de Dios. Y ya no es la misma confianza que como cuando recién llegamos a la iglesia y ahora ya no está la confianza en Dios, sino que ahora tengo que moverme por sí mismo para hacer ciertas cosas para que la bendición llegue. Y ya tu confianza ya no es como antes, que era en Dios, porque ya no es lo mismo, ya no es la misma confianza como cuando al inicio. Necesitamos reflexionar sobre eso, que tu confianza vuelva una vez más, como antes, como cuando decías, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar en esto, como conforme a Hebreos 12, que habla de la fe, y está hablando de la convicción de algo que no se veía. Entonces, qué importante es, hermano, confiar en Dios, que han salido malas cosas, pero eso no quiere decir que Dios deje de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Si algunas cosas no han funcionado, es porque Dios lo ha permitido y es para nuestro bien. A principio no lo vemos eso como, me equivoqué, es Hebreos 11 de la fe, está hablando. Hebreos 11. Entonces, hermano, es una convicción que debemos tener cada día de que Dios nos va a bendecir y que nos va a ayudar, el Señor. No pierdas la fe, perdón, no pierdas esa convicción de que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Tú confía en Dios, que si la situación no está como tú lo planeaste o no salieron como tú planeaste, es que Dios tiene algo mejor para tu vida. Es que algo mejor vendrá para ti. Pero no digas que Dios
se equivocó o que Dios te ha abandonado. Es que Dios, Él permite las cosas con un propósito. Dice que a los que aman a Dios, todo lo que le acontece es para su bien. No lo entendemos al principio, pero después nos damos cuenta de que fue para nuestro bien. No se entiende al principio, pero después lo vamos a entender. Somos hechos participantes de Cristo. La prueba de que un cristiano participa verdaderamente en la salvación proporcionada por Cristo está en su perseverancia. Perdón. Porque somos hechos participantes de Cristo. Hermano, Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvar nuestras almas. Dios quiere darnos vida eterna. Pero usted y yo tenemos que esforzarnos por ser perseverantes, por continuar congregándonos, por continuar buscando al Señor. ¿Y por qué te lo recalco esto? No es palabra de hombre, es que la Biblia lo dice. No dejar de congregarse quiere decir que seguirse congregando es bueno de parte de Dios. Seguir perseverando es para nuestro bien, porque somos participantes de las cosas de Dios. Antiguamente no podíamos entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote lo podía hacer. Ahora se rompió el velo, ahora ya hay libertad para ser parte, para estar en la presencia del Señor y ser participante de sus bendiciones. Pero necesitamos perseverar. Nosotros como cristianos debemos entender esto. Estamos siendo parte de lo que Dios dejó en la tierra, su palabra, y Él quiere que cada día seamos perseverantes, estemos en obediencia a Dios, porque es el plan de Dios. Hasta el fin, la condición con tal que se ha entendido en diversas maneras, algunos argumentan que la condición con tal indica que los verdaderos cristianos pueden perder su salvación. Debemos tener la confianza en Cristo, así como desde el principio. Tenemos que orar por los que se han apartado y procurar traerlos de vuelta. Esa es la confianza. Desde el principio, acuérdese, al principio, en el primer amor, estábamos gozosos, estábamos felices, queríamos de Dios. Lo primero que queríamos era estar en la presencia del Señor. Y las gente que se fueron, las gente que han abandonado al Señor, y usted tiene la manera de hablarle de Cristo, de invitarlos para que se acerquen a Dios y regresen a los caminos. Póngase a pensar por un momento, las personas, ¿a dónde van a ir? Es un tormento por toda la eternidad. Y fueron nuestros hermanos o fueron de la milicia espiritual y necesitamos ponernos en lugar de ellos. ¿A dónde van a ir si no hay quien les vuelva a recordar de Cristo? Es que ellos se lo buscaron, pues les espera el infierno. No, hermano, es que esa sangre Dios nos la va a pedir a nosotros, más si son nuestros amigos o nuestras amistades. Amén, somos participantes de Cristo y tu fe, mi fe, debe estar igual como al principio. Esa confianza que no se pierda, esa confianza que esté cada día avivada y pensar en Dios de que el Señor está siempre con nosotros.
A pesar que uno le puede fallar a Dios, no estoy hablando de pecado de muerte, pero le podemos fallar al Señor. No oramos tal vez un día, 2 días, no leemos la palabra de Dios, no nos da tiempo para escudriñar las escrituras, pero nuestra confianza debe de estar siempre en Dios, como en el principio, acuérdate, como en el primer amor, cuando el Señor te rescató por primera vez, lo primero que tú querías es estar en la presencia del Señor, lo que tú querías es estar escuchando la palabra o querías cantarle al Señor, querías estar en la presencia del Señor, era tu anhelo, era lo que más deseabas, y esa confianza ya no está como antes. Perdón. Ahora confías en ti mismo y no estás confiando en Dios, que Él te va a dar esas añadiduras, que Él te va a bendecir en gran manera. Ahora eres partícipe de algo grande, de la obra de Dios. Eres participante de las bendiciones grandes de Dios. Antes dice la Biblia que estamos alejados de la ciudadanía celestial, porque nosotros no éramos parte de nada de la palabra. Pero cuando recibimos a Cristo, ahora somos parte de esas bendiciones de parte de Dios y aprovecharlas. Decir, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, pero no pierdas esa fe. Desde el principio, así como la tenías, tenemos que seguir avanzando. Que esa confianza no se pierda. Que sigas confiando en Dios como antes. ¿Recuerdas? Tú confiabas en Dios. Si yo sé que Dios me va a dar esta bendición y confiabas tanto que el Señor se movía. Pero pasa el tiempo, pasan los años, ya no es como al principio, ya no es la misma confianza. Ahora ya hay dudas. ¿No? Y debemos de seguir confiando en Dios, así como lo hiciste desde el principio. Y no te olvides de los que un día se apartaron de Dios y de los que un día conocieron de Dios. Ahora trata de, trata de hablarles, trata de buscarlos, trata de invitarlos, trata de hacer algo por ellos, porque ellos tal vez están esperando alguna llamada de algún hermano para que volver a sus caminos. ¿Verdad? Muchos quisiéramos que los que se han ido regresaran. Muchos quisiéramos, pero no estamos dispuestos ni siquiera para hacerle una llamadita. Y fue tu amigo, y fue tu amiga, para que ellos regresaran una vez más a darle gloria al Señor. Déselo fuerte el aplauso, amigo. Vamos a leer ya por último, primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedir conforme a su voluntad no significa que antes de poder orar con eficacia los cristianos necesiten descubrir de algún modo los planes secretos de Dios para el futuro o los decretos de su voluntad. Más bien, lo que significa es que deberían pedir en conformidad con lo que enseña la Biblia respecto a la voluntad de Dios para su pueblo. Cuando los cristianos oran en conformidad con las cosas que, según la enseñanza de la Escritura, agradan a Dios, entonces oran de acuerdo, con la voluntad divina. Saber que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos es suficiente.
porque la comunión con Dios es el objetivo de la oración. Las escrituras que enseñan que orar conforme a la voluntad de Dios incluye la necesidad de orar con fe, con paciencia y en obediencia y en sumisión a la mayor sabiduría de Dios. Hermano, aquí está hablando de algo que ya sabemos. Dice que Él nos oye en cualquier lugar, en cualquier momento, y lo que le pidamos, Él, ¿verdad?, nos los va a dar. Si nosotros entendemos que es conforme a su voluntad. A veces nosotros pedimos algo y el Señor no contesta y no contesta porque también Él mira las cosas que nos pueden hacer daño o nos pueden perjudicar nuestra vida. Y por eso le pedimos y le pedimos y no contesta. El Señor dice uno, pero ¿por qué no? Si eso no es malo, bueno, porque el Señor sabe que eso te va a hacer daño en tu vida y entonces quiere decir que no es su voluntad de eso. Debe de ser paciente porque dice que tenemos que tener confianza, que sea conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Y Él nos oye, conforme a su voluntad. Me acuerdo yo de esa historia, porque yo les cuento historia porque las viví y las pasé. Allá me acuerdo que un amigo eh, nos decía a nosotros y a los demás, dice, si Dios me da un carro, este carro va a ser para Dios. Y él lo dijo públicamente, si Dios me da un carro, va a ser para Dios. Entonces, pasó el tiempo y Dios le da ese deseo. Le dio, me acuerdo muy bien, un surito rojo. Estaba muy bonito el carrito, era seminuevo. A lo que voy es esto. Y luego hasta el pastor le pidió que orara por el carro para que Dios lo protegiera, que iba a ser para la iglesia. Resulta que pasó el tiempo, hermano, pero no llevaba a los hermanos ni a los que vivían, no él vivía. Y al contrario, ya que iba a acabar el servicio, salía antes, agarraba su carrito y se iba. Y así le estaba haciendo. Yo creo que sí era voluntad de Dios que tuviera ese carrito, ¿no? Pero él no lo miraba así. Cuando ya se le cumplió el deseo, él pensaba diferente. Tal vez que le iban a ensuciar su carro, o tal vez pensó otras cosas. Bueno, no nos vamos tan muy tardado en el asunto. Resulta que un día se nos robaron el carrito. Llegó con el pastor y dice, oiga, pastor, dice que me robaron mi carro y pues ya no tengo cómo llevar a los hermanos. Dice el pastor, bueno, pero si tú no te lo llevabas. Mi hermano, Dios, Él en su gran misericordia, dice que nosotros pidamos conforme a su voluntad y Él nos oye. Y sí nos oye, pero cumplir lo que le prometemos a Dios. Si le pedimos algo al Señor, cumple lo que le prometes, porque Él sí oye. Si es conforme a su voluntad, cumplirle al Señor, perdón. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo creo que el Señor va a querer bendecir siempre a su pueblo, a sus hijos, pero ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Lo que usted le pida, Él te oye. Dice, pero que sea conforme a su voluntad. Lo que tú le pidas, el Señor te escucha, pero que sea para su gloria. Es como aquel dice, yo me quiero casar, pero para ser feliz nada más. Entonces, quieres hacer algo para tu provecho nada más. Y Dios cuando ve un matrimonio que se casa una persona, Él ve una nación, Él ve una ciudad. A través de esas dos personas se va a extender el reino de los cielos.
en aquella ciudad. Todo va a ser de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos para su gloria. Entonces, hermano, tu confianza es buena que la tengas en Cristo, pero también lo que tú le pidas a Dios, que sea conforme a la voluntad de Dios para la gloria de Él, no para nuestro propio provecho, sino que pensar en las cosas de Dios, pensar en Dios, en su voluntad, en lo que Él tiene preparado para tu vida. Por eso dice, lo que tú le pides, Él te lo va a dar conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Señor, dame un avión para irme a las conferencias de Tijuana. Nada más eso, hermano, quieres ese avión. ¿Por qué no dices, quiero ese avión para llevarme a todos los hermanos ahí arriba? No quieres ir para ir y andar paseando en todo el mundo, en todo lugar. Bueno, yo creo que el Señor es claro, que le pidas a Dios algo, Él te va a escuchar. Y cualquier cosa que le pidas, pues ya sabemos que es conforme a su voluntad, y las peticiones que le hemos hecho, tenemos que hacerlo con fe y decir, Señor, esto que sea para tu gloria, no para mi propio provecho, sino que para ti, Señor. Déselo fuerte la próxima.